Se salió la presentación, Fede. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos como cada lunes compartiendo este tiempo de MM33. Hoy con todas las dificultades que tenemos, técnicas, suele pasar esto. Así que bueno, pero vamos a hablar un poco del aspecto técnicos, ya que tenemos problemas técnicos. Vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos en la plantación de las nuevas obras, ¿no? Ustedes saben que es interesante esto porque tenemos que ver un poquito este tema de plantación de iglesia. Siempre hay aspectos técnicos para resolver. Uno de los problemas que tenemos que resolver primero, obviamente, es el tema de la planificación. El tema de la planificación de la plantación de nuevas obras es el tema de espiritual. Si uno tiene resuelto el tema espiritual, que es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, que, como decía en anteriores presentaciones, lo que tenemos que resolver en primer lugar es el tema de contra quién vamos, de contra quién estamos peleando, de contra quién estamos luchando y cuáles van a ser nuestras batallas, cuáles van a ser nuestras ciudades por tomar. Y este tema tiene que ver con temas espirituales. Pero si ese tema está resuelto, entonces tenemos que ir ahora por el aspecto técnico del plantador. Ese es el punto. Ahora, las características del plantador, del fundador de nuevas obras, no siempre son las mismas que las del pastor de la iglesia enviadora. Aunque seguramente va a coincidir en muchos aspectos, van a ser similares, pero no siempre coincide en todas las áreas. Por eso aquí pongo algunas de las variables. Hay muchas variables, pero esta podría ser alguna de las variables de diferencia entre el pastor que envía y el plantador de nueva obra. Uno es, si el fundador de la iglesia aspira a ser el pastor fundador. Esto quiere decir que si el que va a plantar la iglesia va a quedarse al frente de la nueva obra. Porque puede ser también que el fundador proyecta solo fundar, pero dejar al frente a otra iglesia. Hay a veces personas que fundan iglesia y fundan iglesia con la aspiración de ser el pastor fundador y quedarse en esa obra. Pero otras veces hay un fundador que proyecta solo fundar y dejar al frente a otra persona o entregar esa iglesia a alguna obra cercana o alguna iglesia cercana y que esa iglesia coloque un nuevo obrero. Puede ser alguna de estas opciones, ¿no? Puede ser alguna de estas opciones más o menos parecidas. Pero esos son aspectos técnicos que tenemos que considerar siempre que plantamos nuevas obras. Pero vamos a ir un poco, como dije, al aspecto del plantador. De todas maneras, de cualquier manera, el plantador de iglesia debe tener estas características. Voy a poner las 4 características de una sola vez y vamos a hablar un poquito de este tema. En primer lugar, tenemos que hablar aquí de que el plantador debe ser una persona consagrada. Esto está más que dicho, más que obvio. Una persona que tiene consagración, persona separada para Dios, sobre todo cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Una persona consagrada tiene la sensibilidad espiritual para darse cuenta cuando las cosas están yendo bien y cuando las cosas están yendo mal. Y también debe darse cuenta de que no siempre, cuando una persona inicia una iglesia, no siempre las cosas van a estar 100% positivo. Suele pasar muchas veces que la falta de oración o la falta de búsqueda de Dios eh, haga que el plantador se desanime un poquito. Por eso es importante que una persona que va a plantar una iglesia tenga esa consagración. Tiene que ser una persona de oración, alguien que busca, que ama, que sirve a Dios. No podemos elegir a cualquier persona
en el caso que estemos eligiendo un plantador de la congregación, no podemos elegir una persona que sabemos que no es una persona de oración, que no está consagrada, que no es una persona que busca a Dios, porque una de las principales características de un plantador de iglesia, como de cualquier otro, de cualquier obrero del Señor, en cualquier otra área de la vida de la iglesia, tiene que ser una persona consagrada. Por eso digo, esto es más que obvio, pero a veces la falta de consagración puede traer serios problemas plantador de la iglesia. En segundo lugar, el otro aspecto, la otra característica que debe tener el plantador es que debe ser una persona de iniciativa, ¿no? La persona de iniciativa es aquella que se levanta temprano, que es emprendedor y que se queda hasta que termine, ¿no? O sea, se levanta temprano, es una persona que emprende, todo el día está pensando y trabajando en el tema y se queda siempre hasta que termine todo. No se puede ser un jefe que llega tarde, el jefe que solo aparece de vez en cuando, que da órdenes, ¿no? Esas personas son personas que no están marcando tarjeta, que entran a cierta hora, ¿no? Y salen a cierta hora, no están obedeciendo a jefes como en una oficina, sino que realmente estas personas, ellos no marcan tarjeta, ellos pueden entrar temprano, salir a la medianoche, la productividad va a depender mucho de sus habilidades personales, va a tener que meter mano en todo lo que pueda, ¿no? Tiene que ser un emprendedor. Un emprendedor se le va a exigir destreza, ¿no? Destreza para administrar el tiempo, sobre todo. Tiene que ser una persona con mucha iniciativa, ¿no? Que tenga la capacidad para soportar la tentación de dormir un poco más, de levantarse tarde, tiene que exigirse, tiene que ser una persona que se exige, es decir, el tiempo de plantación de iglesia, sobre todo en los inicios, se ocupa, se necesita, se requiere que la persona sea una persona iniciativa, ¿no? A veces suele ser un trabajo bastante fuerte, porque va a tener que multiplicarse, porque no hay demasiados obreros cuando inicia la iglesia, no hay demasiada gente todavía para hacer la tarea, entonces tiene que estar ahí trabajando permanentemente y haciendo las veces de todo, ¿no? Porque tiene que abrir la iglesia, muchas veces va a tener que limpiar, muchas veces va a tener que preparar todo, y a veces les llegan tarde los obreros y lo primero que está formando, porque no siempre al inicio uno tiene las personas responsables que uno quisiera tener cuando uno ya tiene una iglesia armada, uno llega tarde porque ya está la gente que va a limpiar, ya está la gente que te acomoda la silla, que te coloca el equipo de sonido, que hace las pruebas de sonido, que mira las luces, no hay problema. Pero cuando uno no tiene a nadie, que te corte el zacate, que te abra el portón de entrada, ¿no? Que te encienda las luces, que te cuelgue los cartelitos, entonces uno tiene que tener iniciativa, uno tiene que estar ahí atento a casi todo. En tercer lugar, otra de las características que debe tener el plantador es que debe estar dispuesto a soportar la soledad. Empezar una iglesia suele ser a veces, no siempre, un trabajo solitario lleno de frustraciones. ¿Por qué? No siempre, ¿no? No siempre a veces estamos preparados emocionalmente para enfrentar este tema de la soledad. Ese suele ser un trabajo que trae mucha frustración porque uno se va a descorazonar cuando uno está poniendo todas sus expectativas en ciertas personas y de repente te vino una semana y no te vino más, y aquel en el cual había puesto tu confianza y estabas diciendo, este va a ser mi mano derecha, con este me voy a apoyar, y de repente un día te das cuenta de que no vino más porque se fue a otra iglesia, y vos te estás sintiendo solo, decís, ay, todo este trabajo, trabajando aquí, y a veces no tenemos esos resultados, ¿no? Y a veces se derriban esos resultados, ¿no? Lo derribamos nosotros, se caen solos,
esos resultados, ¿no? Entonces uno tiene que saber sobrellevar estos contratiempos de que te van a dejar solo muchas veces. Armamos una reunión de oración y uno está esperando 50 personas y te aparecen 5, ¿no? Y eso es a veces un tanto decepcionante, y uno va a hacer un trabajo de arreglos de la iglesia, va a hacer alguna tarea que no tiene que ver con el culto, y cita a los varones para una tarea para hacer, y te aparece uno, o te aparece a veces nadie, ¿no? O no te aparece nadie, y uno dice, wow, y uno se siente así como frustrado, en soledad, y deseos de dejar, deseos de abandonar. Entonces, mucha frustración. Un obrero tiene que estar dispuesto a soportar la soledad. Estas 3 características que hemos mencionado, consagrado, con iniciativa, tiene que tener iniciativa, porque muchas veces te van a dejar solo. Eso uno tiene que tenerlo asumido, uno no tiene que ser decir, no, yo soy exitista del comienzo y voy a tener 50 personas de entrada y ya voy a tener diáconos, obreros y diaconisas y líderes y voy a tener un líder de jóvenes. A veces no tenés eso por mucho tiempo. Hay iglesias pequeñas que no tienen obreros por muchos años, porque justamente el obrero que tenía le parece que esta iglesia es demasiado chiquita, que es uno de los problemas que surge mucho en la iglesia, que normalmente la gente no quiere ir a iglesias pequeñas, donde podría desarrollar su ministerio. Las personas quieren ir a las iglesias ya armadas, las iglesias grandes, por el hecho de que les gustan las iglesias grandes o quieren ser vistos, o no les gusta ir a iglesias pequeñas. Entonces uno tiene que estar dispuesto a perder gente y a soportar muchísimo la soledad. Eso es un tema que siempre tenemos que considerar. Adaptable es la última característica, ¿no? Adaptable. Estar dispuesto a tener esa flexibilidad, ¿no? A la escasez y a la abundancia. La flexibilidad siempre es muy importante para el fundador, por eso a veces las personas que tienen una familia, es complicado, a veces cuando inician una iglesia en lugares un poco más aislados, donde no van a tener recursos suficientes, porque cuando hay una familia de por medio, uno tiene hijos o tiene su esposa para sostener, y cuando uno no tiene el pan en la mesa se complica, ¿no? Se complica porque entonces todos los demás aspectos, todas las demás características tienen que aparecer para que pueda llegar a ser adaptable. Si una persona que se adapta es la persona que está dispuesta a soportar la soledad, que tiene iniciativa para salir adelante. Muchos van a tener que salir a trabajar, pensaron que iban a ser sostenidos por la obra, pero no son sostenidos, no lo sostienen, aunque la Biblia dice el obrero tiene su salario, no hay dinero para sostenerlo. Entonces ahí va a tener que ser iniciativa, va a tener que salir a vender, no sé, comida o trabajar en la construcción, y ahí uno tiene que tener el aspecto de consagración muy claro, porque uno puede desviarse, si bueno, más vale me voy a trabajar y voy a ganar mi platita por ahí y voy a abandonar la iglesia. Entonces, el plantador de iglesia no siempre es lo que te pintan en el libro, ¿no? En el libro te pintan que el plantador hace un toque aquí, un toque allá, 1 más 1 son 4, ¿no? Y 4 más 4 son 50. Esos números a veces que aparecen en los libros no es la realidad. Eso, eso tenemos que tenerlo claro con el plantador, no es la realidad. Y debemos considerar siempre este aspecto técnico, ¿no? De que una persona tiene que ser adaptable, dispuesto a tenerlo todo, como era el apóstol Pablo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Él estaba muchas veces solo, ¿no? Pero era una persona de iniciativa porque él trabajaba, pero como estaba consagrado, su trabajo no lo desviaba de la función que él tenía que hacer. Por eso, a veces lo que nos muestran los libros, no siempre es la realidad total, ¿no? En los libros de 2 páginas vos ya plantaste una iglesia, pero cuando vos te vas al campo, al terreno real, ¿no? Al terreno real, cuando tenés una célula, una iglesia que estás comenzando, y de repente tenés 5 personas,
y a la semana siguiente tuviste 15 personas y wow, vamos, pum, para arriba, y a la semana siguiente tenés 3 personas y uno se desmaya, se desilusiona, y ahí toda la consagración, la iniciativa, viene el aspecto de la soledad, y uno ya, no se, ya quiere abandonar. Por eso es necesario una persona consagrada, con iniciativa, que pueda soportar la soledad y que sea adaptable. Querido hermano, busquemos personas, por eso busquemos personas que tengan estas características, porque va a ser necesario en la plantación de una obra. Necesitamos plantar iglesias, pero no tenemos que decirle a los plantadores todo esto va a ser exitoso y de repente tenemos gente frustrada en el campo. La plantación de iglesia es lo más hermoso que puede ocurrir en la vida de una iglesia que planta iglesia, pero también debemos ser cautos, precavidos y preparar bien al obrero que tenemos que mandar al campo de plantación de nuevas obras. Así que damos gracias al Señor porque podemos hacerlo y tenemos la gente, si tenemos la gente tenemos que prepararlo adecuadamente para lograr plantar esas 500 nuevas obras en este plazo que tenemos. Creo que podemos hacer mucho más que eso, ¿no? No nos vamos a desilusionar. Tenemos que buscar gente que diga, Señor, vamos a lograrlo. Y yo creo que dentro de la iglesia existe el personal necesario, el recurso humano necesario para poder hacerlo. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga y gracias por este tiempo. Gracias, Pastor Daniel.